Para una investigación, no poder determinar la identidad de los responsables es un problema serio. Señalar esta cuestión no implica defender ninguna teoría de la conspiración. Implica criticar el carácter absolutamente ridículo de esta investigación y el hecho de que no tienen ni idea de quién llevó a cabo estos ataques. Por tanto, la pregunta fundamental queda todavía sin contestar. ¿Quién lo hizo? Tienen a esta organización malvada. Tienen al líder, Bin Laden, de esta organización malvada. Tienen a una red secreta en unas cuevas de Afganistán. Parece el guión de una película de James Bond. La primera cinta de vídeo de Bin Laden que se filtró a los medios y utilizada para sugerir que Osama Bin Laden había reivindicado los ataques era una cinta muy problemática. Y un análisis ha demostrado que era un fraude a partir de varios elementos. Por ejemplo, Osama Bin Laden llevaba un anillo de oro. Pero, según la ley islámica, está prohibido que un hombre lleve joyas de oro. Entonces, ¿por qué el jefe de uno de los movimientos salafistas más militantes llevaba un anillo de oro? No tiene sentido. El vídeo en cuestión, que se encontró en circunstancias muy dudosas en Afganistán, en una casa de la que se dijo que había sido abandonada por Al-Qaeda, ha sido cuestionado por diversas razones. Por ejemplo, una red de televisión alemana me dio una traducción alternativa completamente diferente a la dada por los investigadores estadounidenses. No reclaman un papel en los ataques del 11S, sino sencillamente están explicando lo que ocurrió el 11S. En muchos otros vídeos de Osama Bin Laden, el audio no se corresponde con los labios de Laden. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes dudar de la versión oficial si Bin Laden mismo ha aparecido varias veces en la televisión diciendo, yo lo hice? Le contaré una pequeña anécdota. Y se la debo contar porque las imágenes no se las puedo mostrar porque los que las han producido nos han prohibido reproducirlas. Yo, como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, fui invitado en el verano de 2005 a asistir a la proyección de un PowerPoint organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Washington. En él se explicaba qué sucedería en Europa si Bruselas fuese atacada con una bomba nuclear. 50.000 muertos, centenares de miles de heridos, una nube radioactiva, las reacciones de las capitales occidentales. De repente, en la pantalla aparece Osama Bin Laden atribuyéndose la responsabilidad por el ataque nuclear a la sede de la OTAN. Todos los miembros del Parlamento, incluido yo mismo, ni siquiera comenzamos a discutir. Un parlamentario se levantó y dijo, hoy nos habéis hecho la mejor demostración de que la imagen de Osama Bin Laden puede ser manipulada totalmente. Todas las imágenes que hemos visto en los últimos años tal vez nunca han sido reales, del mismo modo que no se ha producido el ataque nuclear contra la sede de la OTAN. Nos niegan el uso de estas imágenes. No importa, tengamos paciencia. Echad un vistazo. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, comparadlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis. Hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes, pero en cambio nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de 6 años. ¿Organizó Bin Laden los atentados del 11S? Y en caso afirmativo, ¿lo hizo solo o con alguien más? Llegados a este punto hay que hablar de Al-Qaeda.
Al-Qaeda fue fundada por Bin Laden en 1989, al final de la guerra entre soviéticos y guerrilleros islámicos en Afganistán. Después de esa guerra y no para esa guerra. Pero entonces, ¿contra quién iban a luchar todos esos voluntarios islámicos? ¿Qué significaba Al-Qaeda en aquel momento? Es muy interesante. Sería suficiente preguntárselo a Robin Cook, el exministro de Exteriores británico. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los mujahidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y tenía razón, porque para decir base de datos en árabe basta añadir la palabra malumat. Se dice Al-Qaeda Malumat. Al-Qaeda significa la base. Y Malumat significa datos. Juntos significan base de datos. Al-Qaeda es una bufonada. Al-Qaeda no es una organización. Al-Qaeda es solo una etiqueta. No existe una organización que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda es una lista de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. Al-Qaeda no es nada. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal. Fui jefe de la sección de visados en el Consulado General de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. En ese periodo me vi involucrado en lo que resultó ser un programa de visados para los terroristas. Este programa preveía que algunas personas vinieran al consulado reclutadas por la CIA y por su contacto Osama Bin Laden. Estas personas fueron enviadas a Estados Unidos para ser adiestradas en la práctica del terrorismo, para recibir recompensas o para informar de lo que habían hecho en Afganistán. Creo que se trataba simplemente de cómo hacer explotar las estructuras o de derrocar gobiernos. Después de la Guerra Fría, las conexiones con Al-Qaeda se intensificaron y se multiplicaron. Al-Qaeda ha sido controlada de varias maneras, directa e indirectamente. Al-Qaeda ha sido utilizada de forma sistemática en diversos conflictos. Entre 1992 y 1995, aparece en el conflicto de Bosnia. Creo que el gobierno estadounidense trabaja con varias organizaciones árabes y musulmanas, fuera Al-Qaeda, o fuesen personas que se convirtieron en miembros de Al-Qaeda. El gobierno las ha adiestrado, armado y enviado a los Balcanes para derrocar a Slobodan Milosevic y a sus aliados. Esta política continuó en los Balcanes, incluso después del 2001. Los servicios secretos americanos que durante la guerra solo entregaron armas. Después de la guerra también emplearon a mujahidín en paro. Hay un montón de testimonios de los mujahidín recogidos por los tribunales alemanes. Fueron contratados por subcontratistas del Pentágono, más en concreto por la empresa privada MPRI, Military Professional Resources Incorporated. MPRI era privada, pero en realidad era un tipo de entidad secreta del ejército de Estados Unidos. Tienen a más generales de 4 estrellas contratados que el propio Pentágono. Cuando el Pentágono quiere hacer algún trabajo sucio y piensa que no puede conseguir el dinero o la aprobación del Congreso, dan el trabajo a esta empresa privada. A principios de verano de 1999, el MPRI trajo a estos mujahidín de vuelta a los Balcanes, especialmente